primera noche en prisión, el que hace menos de un mes era la mano derecha del presidente Pedro Sánchez en el PSOE y un diputado del partido mayoritario del gobierno, está en prisión. Lo repito porque no sé si somos conscientes de lo que significa esto que estamos diciendo, y no por lo que significa para el PSOE, como convenientemente quiere el PP o Vox que digamos, sino lo que significa para este país, para esta democracia, para este sistema político, que el que era mano derecha del presidente había entrado en prisión por ser considerado, según el juez del caso, cabecilla de la trama de las mordidas. Santos Serrán se va por la puerta más pequeña, la más baja, la más sucia de la política, pero entra por la puerta grande el recuerdo, un recuerdo alarmante que España conoce especialmente bien. Ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, evitaba nombrar siquiera a Santos Serrán al ser preguntada por su envío a prisión. Y de pronto estamos viviendo una película en blanco y negro. Este es un revival, una versión modernizada de un guión conocido, pero hasta el guión es repetido. Ni se han molestado en contratar a nuevos guionistas. Cambian los actores porque algunos no están en condiciones para participar en la película, pero es toda una repetición, un déjà vu, desde las excusas y las palabras hasta el argumentario del poder mediático. Revivimos entonces esa construcción gramatical rajoyana para referirse a los múltiples casos de corrupción que entonces pesaban y aún pesan sobre el Partido Popular, ese señor del que usted me habla. También revivimos ese han vivido por encima de sus posibilidades con esa pieza del país que nos dice que por si acaso, por si no lo sabías, has vivido en abundancia. Sí, tú, el que no puede ni pagarse el alquiler. Esto era abundancia. Y hoy se acaba, como dice el país en una pieza titulada Deuda, Pensiones y Defensa, el fin de la abundancia. Pero no solo esto activa la memoria. Hay más, eso pasó también a lo largo de todos estos meses desde que conocimos la trama Coldo, que luego fue la trama Ábalos y que ahora es la trama Santos Serrán, la estrategia del y tú más, ocupando platos de televisión, sesiones en el Congreso y dimes y diretes en los pasillos. Yo tengo corrupción, pero la tuya es peor. O en su versión aún más mediocre, todos tenemos corrupción porque es inevitable, pero yo actúo con contundencia y tú no. Algo que desde la dirección del PSOE se han apresurado en repetir hasta el cansancio, y es una mentira. ¿Qué es actuar con contundencia para el PSOE? Abrió una investigación contra Ábalos que duró más de un año y que recién lo echó del partido cuando salió el escándalo Santos Serrán. ¿Qué es actuar con contundencia para el PSOE? ¿Aceptar la dimisión de quien todo indica está involucrado en mordidas? ¿Qué es actuar con contundencia para el PSOE? ¿Pedir una auditoría de las cuentas del partido como si esta fuera una medida revolucionaria? ¿Qué es actuar con contundencia para el PSOE? Decir, perdón, me equivoqué por confiar en una persona, pero no volverá a ocurrir, casi replicando lo que dijo ese rey emérito corrupto. ¿Qué es actuar con contundencia para el PSOE? Decir que la corrupción es inevitable porque son un partido muy grande o con muchos años en gobiernos y entonces repitiendo el argumentario de ese PP del que dicen ser diferentes. ¿Qué es actuar con contundencia para el PSOE? Decirnos que muy mal y muy fea la corrupción, pero que esto es lo que hay y que la opción es peor. Entonces, aceptemos esa corrupción porque el bloque de las derechas es peor. Hay gente que legítimamente quiso confiar en el PSOE. Yo en esto difiero con algunos de esos análisis. Creo que la política no tiene que ver con las confianzas. El voto puede ser un ejercicio que tenga en la confianza una variable de muchas otras. El apoyo a un candidato puede tener en la confianza que despierta uno de los motores que invita a realizar ese voto, pero creo que la política, y la gente lo sabe, no tiene tanto que ver con la confianza como con las garantías. Y si algo nos ha garantizado siempre el bipartidismo en este país, es que la corrupción no es una anécdota, sino una señal de identidad. Y lo es no porque un partido tenga muchos años en el poder o muchos militantes activos, sino porque los grandes corruptores tienen fuertes lazos de cercanía política y personal con el PP y con el PSOE. Eso se ve en las puertas giratorias que giran ambos partidos por igual. Eso se ve en que las grandes empresas corruptoras que expenden cheques o fomentan las mordidas siguen contratando con un gobierno, sea con el PP o con el PSOE a la cabeza. Eso se ve también en el pacto de silencio que hay en el poder mediático para hablar de las empresas corruptoras, que son las que encuentran en los Santos Serrano o los Bárcenas de turno sus mejores representantes. La corrupción en el bipartidismo está siempre garantizada, y lo está porque ninguno de los dos partidos puede tocar la arquitectura que privilegia a los corruptores. Ese poder económico que está también en los cimientos del régimen del 78 y por eso toca hasta la Casa Real. Cuando hablamos del franquismo post-Franco, hablamos de eso. Y lo que resulta más increíble es que cuando vemos corrupción vergonzosa, asquerosa y para colmo cometida en los peores momentos, como en la pandemia, por poner un ejemplo, en lugar de que el sentido común sea, no podemos seguir a merced de dos partidos que tienen la corrupción una forma de gobierno, porque son constitutivos de un régimen que se sostiene en esas empresas corruptoras, desde el ecosistema mediático y el ecosistema político se nos diga que hay que diferenciar corrupción de unos y corrupción de otros, que es un tema de manzanas podridas, o peor aún, que la conclusión lógica de ver corrupción en los dos grandes partidos de régimen es que hay que elegir al que, aunque sea corrupto, es mejor. Cualquier persona con dos dedos de frente
que no esté atravesada por la cárcel bipartidista que te meten en la cabeza día, tarde y noche el poder mediático español, llegaría a otra conclusión. Porque la conclusión lógica, al ver el muladar que tenemos entre manos, es que necesitamos algo distinto al PP y al PSOE. No que tenemos que elegir entre las dos únicas opciones, porque eso es una mentira. No hay solo dos opciones. La muestra está en ese congreso de aritmética compleja. No tenemos que elegir entre corrupción y corrupción. Y que hay izquierda asumiendo esta derrota solo demuestra el poder que tienen desde el régimen para instalar sentidos comunes que son todo lo opuesto al sentido común. La conclusión lógica de lo que estamos viendo es que tenemos una gran garantía irrefutable. Siempre tendremos casos de corrupción en el bipartidismo. Por tanto, si queremos acabar con la corrupción, toca dejar de apostar por ambos partidos. Conclusión lógica. Santos Serrán ha dormido en prisión, pero la verdadera prisión es aquella en la que nos meten cuando nos hacen creer que solo podemos elegir entre dos opciones, que es mejor la corrupción de unos que la de otros, que es inevitable que al tocar poder exista corrupción, porque esa prisión es cárcel, cuenta con barrotes de mentira, no solo por la experiencia de partidos que han pasado por gobiernos y no tienen ni un solo caso de corrupción, que los hay, sino porque hoy en el tema de fondo, la corrupción no tiene que ver solo con los sujetos que se dejan corromper, sino con los grandes poderes corruptores y la legislación corruptora que se permite en este país, como esas puertas giratorias que luego incluso algunos supuestamente comunistas defienden. Hay corrupción legal en este país, que ocurre ante nuestros ojos. Esa corrupción que privatizó los sectores estratégicos, se condenó a una crisis infame mientras rescataba a la banca, se eximió de pagar impuestos hace tan solo unos meses, como las energéticas, porque si queremos acabar con la corrupción, hay que hablar, pero sobre todo condenar y sancionar a los corruptores. El PP, Coalición Fascista Vox, y el PSOE nunca van a hacerlo, porque esos corruptores les financian. Y es por eso que hay partidos que pueden gobernar y no tener corrupción, porque nunca se han debido y no se deben a esos corruptores. No es un tema moral, es un tema de arquitectura de poder. Esa arquitectura no toca a partidos como Podemos, te guste más o te guste menos. No es porque sean incorruptibles, es que los corruptores no tienen ni cómo llegar a ese partido. Y eso es lo que garantiza que podamos confiar en que se puede gobernar sin corromperse. La política es garantías. La garantía del bipartidismo es la corrupción. Pero hay partidos que brindan otras garantías. No lo olvides cuando te quieras nuevamente encerrar en la prisión de pensar que solo puedes elegir entre la corrupción del PSOE o la corrupción